Después de hacer todo lo que te mostraré en este video, podrás aumentar muchísimo los FPS de Fortnite y sobre todo también disminuir muchísimo el delay. Entonces suscríbanse al canal para llegar a los 100,000 suscriptores. También obviamente usen el código de Crix en la tienda de Fortnite. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Bueno gente, vamos a empezar primero aquí metiéndonos a Fortnite. Vamos a empezar haciendo unas configuraciones gráficas del juego para obviamente aumentar los FPS. Para eso vamos a irnos a nuestro perfil y vamos a darle acá al engranaje. Aquí en la ventana de video vamos a hacer todos los cambios, con los que obviamente vamos a poder aumentar los FPS. Vamos a empezar aquí directamente en modo ventana, poniendo la pantalla completa así sola. Esto nos ayuda más que nada para disminuir el delay en las partidas, ya que sí, cuando tenemos la pantalla completa en ventana hay muchísimo delay. Yo en mi caso nomás uso la pantalla completa en ventana cuando grabo. Cuando juego así partidas normales, ahí sí suelo ponerlo en pantalla completa. Igualmente gente, con la resolución. En este video lo que estamos buscando es tener los máximos FPS posibles. Entonces vamos a elegir una resolución que de verdad nos aumente muchísimo los FPS, que en este caso sería la más mínima que hay. En este caso está la de 1280 por 720. Más adelante les enseñaré a cómo poner su propia resolución personalizada, pero por mientras vamos a quedarnos con esta. Límite de frecuencia de imágenes, aquí igual es un paso bastante importante, ya que si en su caso tienen PCs de bajos recursos, mucha gente les dirá que pongan los FPS en ilimitado, pero de verdad es lo peor que pueden hacer, ya que cuando los FPS están ilimitados no hay límite de FPS, y lo que pasa es que el procesador y en general todo empieza a subir su uso, hasta llegar incluso al 100%. Por si no me entienden, voy a poner un ejemplo. En este momento me encuentro en partida y como podrán ver tengo los FPS en sin límite. En este momento mi procesador está usando un 31%. Ojo, con los FPS sin límite. Ahora, ¿qué pasa si los FPS los pongo en una cantidad estable o una cantidad fija? Por ejemplo, en 60 FPS, como podrán ver si vuelvo al administrador de tareas, ahora mi procesador estará usando un 20%. Ya empezarán a entender lo que quiero decirles. Yo me acuerdo perfectamente que cuando ponía los FPS sin límite, mi procesador llegaba a 100%, incluso llegaba a crashearse. Pero ya fue muy tarde que descubrí este tipo de método para hacer que también el procesador vaya muchísimo mejor. Ya que sí gente, en esta optimización estamos buscando tener los máximos FPS posibles, pero también algo muy importante que mucha gente no te dice es la estabilidad de esos mismos FPS, ya que de nada sirve tener 1000 FPS y que no sean estables. Es mejor tener 120 FPS y que siempre estén estables. Pero bueno gente, ahora sí continuando, aquí en modo renderizado, yo en este momento lo tengo en DirectX 11, pero lo que más les recomiendo a ustedes es que lo pongan en modo rendimiento o en fidelidad gráfica. Aquí no hay mucha explicación, en modo rendimiento te usa muchísimo menos recursos, pero eso sí, hay algunos casos de gente que tiene tarjetas AMD o tarjetas Radeon que les va muchísimo mejor el DirectX 12 y el DirectX 11 que el modo rendimiento. Entonces si en tu caso tienes tarjeta gráfica de AMD, prueba con estas dos y checa si te va bien o no. De todos modos, igual como siempre les digo, el modo rendimiento es lo mejor y lo más recomendable obviamente por Fortnite. Aquí en el apartado de gráficos esto ya es más que nada personal, ya es a gusto tuyo como lo quieras poner. Y aquí gente, en calidad gráfica, aquí no hay mucho detalle amigos. Esto vale tanto para modo rendimiento como para DirectX 11 y 12. La solución a todo es simplemente poner todo en bajo. Las sombras en no, iluminación global en no, distancia de visión en cerca, efectos en bajo y postprocesado igualmente en bajo. Básicamente todo en bajo amigos, no tiene mucho chiste aquí. Aunque algo que sí tenemos que cambiar es el apartado de resolución 3D. Es un apartado bastante importante que también nos va a ayudar o también nos puede quitar FPS. Básicamente la resolución 3D es la resolución del juego. En este momento yo tengo la resolución al 100%, por lo tanto el juego se ve así, se ve bonito y pues también se ve claro. Ahora, ¿qué pasa si la resolución la ponemos al 0%? Por ejemplo, vamos a ponerla al 1% y como podrán ver se va a ver todo pixeleado, se va a ver todo mal. Por eso les digo que este apartado es importante, ya que entre menos resolución haya, más FPS vamos a tener y pues obviamente entre más, pues menos FPS vamos a tener. Por lo tanto yo recomiendo que lo pongan una cantidad arriba de la mitad, ya sea 60 o 75%. De 75 para arriba no más. Por ejemplo el 75%, así se ve el juego, se ve igualmente bonito, se ve muy bien. Sí se ve un poquito pixeleado, pero no es nada que nos dé problema por decirlo así. Y listo gente, pueden probar también con 60%, que igual se va a ver un poquito más pixeleado, pero igualmente gente, creo que no hay diferencia entre 60 y 75, creo que es lo mismo. Entonces vamos a estar ganando unos cuantos FPS más. Y listo gente, ya terminamos de optimizar lo que vendrá siendo Fortnite. Vamos a pasar ahora sí a optimizar lo que vendrá siendo el juego interno, o sea los archivos y todo eso de Fortnite. Importante gente, antes de nada tener el juego cerrado obviamente, y sobre todo decirles gente que se suscriban al canal para llegar a los 100,000 suscriptores. Ya estamos a menos de 2000 suscriptores gente, no falta nada. Aprovecho esta pausa para decirles que estoy planeando un sorteo para los 100,000 suscriptores. Obviamente este sorteo lo hago por todo el apoyo que me han dado. Entonces gente, suscríbanse al canal que ya estamos a nada de llegar. Ahora sí, continuando gente, lo que les voy a enseñar en este momento es algo llamado Game User Settings. Una explicación rápida de qué es el Game User Settings. En el Game User Settings podemos cambiar muchísimas cosas del juego, ya sea modificar texturas, incluso también eliminar texturas, por ejemplo el pasto o así, modificar igualmente algunos apartados más que están ocultos por decirlo así, y también podemos hacer resoluciones personalizadas, que es lo que les decía hace rato. Entonces gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la descripción de este video y nos mandará a esta nueva ventana. Simplemente le damos en Subscribe to Channel
Channel y nos vamos a suscribir a mi canal. Una vez suscritos y volvemos, como podrán ver, ya estará desbloqueado el enlace y simplemente entramos. Y nada, gente, simplemente descargamos el archivo de Mega. Listo, gente, una vez que ya tengamos el archivo WinRAR, lo que vamos a hacer ahora será extraerlo. Y ya como podrán estar viendo, tendremos aquí una carpeta en el que si lo abrimos aquí estará el Game User Settings optimizado. Así que bueno, gente, esta carpeta vamos a ponerla en este lado y lo que vamos a hacer en este momento será irnos a la carpeta original del Game User Settings que tenemos en este momento para quitarlo y poner ahora el que descargamos, o sea, el optimizado. Para eso en nuestro teclado vamos a darle a Windows más R y nos abrirá esta nueva ventana. Aquí en la barra vamos a poner porcentaje local app data porcentaje y simplemente le damos en aceptar. Una vez hecho eso nos abrirá esta nueva carpeta y aquí lo que vamos a hacer será buscar la carpeta que dice Fortnite Game. Simplemente entramos, le damos a Saved, a Config, Windows Client y aquí estará el Game User Settings original. Ahora, gente, ya que estemos aquí, de verdad, gente, lo que yo recomiendo es que este Game User Settings no lo borren y lo pongan en un lugar, pues no sé, una carpeta de respaldo, yo que sé, pero directamente no lo borren, ya que si no les gusta el Game User Settings optimizado que les voy a enseñar, pues simplemente vuelven a poner el Game User Settings original y ya. Les digo esto ya que he visto muchos comentarios que pues se han borrado sus Game User Settings y siempre en todos mis videos les digo que no lo borren, para que tengan muy en cuenta todo esto. Y ahora sí, gente, simplemente abrimos la carpeta del Game User Settings nuevo y lo arrastramos acá y listo. El procedimiento es algo bastante sencillo y muy rápido, como podrán ver. Ahora, gente, ya tenemos el Game User Settings optimizado con todos los cambios ya disponibles. En este Game User Settings nuevo investigué y me enfoqué más en quitar algunas texturas y así, como poder hacer texturas del pasto y todo esto. Entonces lo que les voy a enseñar en este momento, que de hecho es obligatorio que lo hagan, es elegir su propia resolución personalizada. Entonces vamos a abrir el Game User Settings, que como podrán ver es un bloc de notas, y vamos a bajar directamente hasta encontrar estos 4 apartados de resolución 6X y resolución 6Y. En predeterminado el Game User Settings les va a poner esta resolución de 1920 x 1080, pero en internet y en YouTube hay muchísimos videos de muchísimas resoluciones personalizadas, como podrían ser también las resoluciones estiradas. Aquí en pantalla les estaré dejando muchísimas para que las pongan, o bueno, también para que las prueben también. Por ejemplo, también está la de 1680 x 1050, que es una muy buena resolución, y nada, simplemente aquí las vamos a poner. Por ejemplo, podemos poner incluso hasta la de 800 x 600. Simplemente aquí donde dice 1920 vamos a quitarlo y ponemos 800, y acá abajo ponemos igual 600. Lo mismo acá, aquí vamos a poner 800 y aquí vamos a poner 600 y listo, gente. Una vez que lo hayan elegido y lo hayan puesto de una vez, le van a dar aquí donde dice archivo, a guardar, y ya simplemente cierran el bloc de notas y listo, gente, ya terminaríamos. Eso sería todo. Si quieren que haga un video dedicadamente a esto del Game User Settings, en este video tenemos que llegar a 500 likes y en esta misma semana lo subo. Obviamente yo sé que podemos llegar. Y listo, gente, ya terminamos con este paso. Ahora, gente, vamos a pasar unos pasos más sencillos que igualmente nos van a ayudar muchísimo. En el siguiente paso que les voy a mostrar es a usar más núcleos de tu procesador, obviamente también para que mejores muchísimo el rendimiento y obviamente optimices tu procesador. Lo primero que vamos a hacer, vamos a darle al buscador y vamos a buscar configuración del sistema. Vamos a entrar, ya que nos aparezca esta nueva ventana, les vamos a dar acá donde dice arranque y van a copiar la configuración que tengo acá. En tiempo de espera vamos a ponerlo en 10 segundos y aquí en sin arranque de GUI, si la casilla la tenemos marcada, vamos a desmarcarla y listo. Ahora, gente, vamos a irnos acá donde dice opciones avanzadas y ustedes probablemente la tengan así como yo. Lo que vamos a hacer será lo siguiente: en número de procesadores vamos a darle clic a la casilla y aquí vamos a darle clic y vamos a elegir lo máximo que nos deje poner. En mi caso a mí me deja poner hasta 16, o sea 16 hilos del procesador. Y bueno, gente, básicamente estaríamos usando todos los hilos del procesador, entonces nada, nos va a ayudar muchísimo con el rendimiento. Simplemente le damos en aceptar y listo, aplicar, aceptar y listo, gente, ya terminaríamos. Ahora, gente, vamos a pasar con otro paso muy sencillo que igualmente nos va a ayudar muchísimo y es a quitar animaciones de Windows. Vamos a irnos a las configuraciones, luego a sistema, a acerca de, y nos vamos a ir a configuración avanzada del sistema. Nos aparecerá esta nueva ventanita y simplemente le vamos a dar en configuración. Ustedes probablemente lo tengan así como yo, en ajustar para obtener la mejor apariencia. Básicamente las animaciones de Windows es, por ejemplo, esto. Básicamente cuando muevo la ventana se provoca esta animación de mover la ventana. Igual aquí se ve un poco de la sombra de la ventana y así. Pero ahora, gente, si le pongo en ajustar para obtener el mejor rendimiento y le doy en aplicar, como podrán ver, si en este momento muevo la ventana se va a ver así. Ya no se va a provocar la misma animación y es porque la quitamos. Ahora, gente, lo que yo recomiendo que simplemente activen es este apartado de mostrar vistas en miniatura y también mostrar el contenido de la ventana mientras se arrastra. Si le damos a aplicar, como podrán ver, ya se podrá mover la ventana y listo, gente. Simplemente le damos en aceptar y ya estará, amigos. Y listo, gente, ya terminaríamos con esta optimización. Con esta optimización pude aumentar muchísimo mis FPS y también disminuí y mejoró muchísimo el delay de la PC. Entonces, gente, si te sirvió muchísimo esta optimización, agradecería mucho que se suscribieran al canal para obviamente llegar a los 100,000 suscriptores. Y ahora sí, gente, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.